Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. On a cross, in a grave, with a stone rolled away. All my debt, it was paid. Look what you've done. In my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing, look what you've done. Hoy día es un día bonito porque pueden sentarse. No voy a llorar. Es un día bonito porque mi hija mayor ha decidido dar un paso de fe. Bueno, ella ya recibió a Cristo, pero va a completar el círculo delante de todos y ha decidido bautizarse. Y después de mucha preparación, de muchos años, hablándole, guiándole, ella ha determinado, a diferencia de sus otros dos hermanitos, ha determinado bautizarse hoy. Amén. Y a mí como padre me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me da de verlo y creyendo a Dios que nosotros somos instructores de nuestros hijos y que ella va a aprender de la mano con nuestro Señor Jesucristo a luchar sus propias batallas y que a nosotros nos toca orar y apoyarla con fe en el corazón de nuestro Señor, creyendo en nuestro Dios, no en lo que ella puede hacer, sino lo que Dios puede hacer con ella. Amén. Amén. Entonces ella va a hablar algunas palabras, va a hablar algunas cosas, va a decir algunas cosas y Emily, puedes pasar adelante. Hola, bendiciones a todos. Me llamo Jesús Moto. Soy hijo de los pastores y tengo 12 años. Desde muy chiquito he tenido sueños y visiones con Jesús. Cuando tenía 2 o 3 años, un día Jesús me agarró de la mano y me llevó a un lugar muy bonito, con puertas grandes, un hombre muy bonito y al fondo un arco iris. Y había una persona grande sentada en una silla grande. Y cuando le conté a mis papás, se asustaron porque me dijeron que así está escrito en la Biblia como es el cielo. Y también me acuerdo que antes de los 2 o 3 años tenía un pie más corto así y no podía caminar. Y un hermano oró por mí y en ese momento me creció el pie y pude caminar. Hace 2 años, cuando estaba en cuarto de primaria, veía como una calavera verde y me perseguía a todos los lados. En la palabra de Dios hay poder. Y una vez me persiguió hasta el colegio. Y le dije que se vaya en el nombre de Jesús. Y se desapareció como ceniza y se fue como un humo. Medio humo. Y al siguiente día sin sentir el trabajo de papá,
solo Dios no me pudo rescatar de ahí, porque estaba porque ya no había dónde salir, no dónde salir. Y por eso creo que Dios es el Dios de todos. Y cuando oramos nos escucha. Yo creo que Dios está siempre con nosotros. Por eso quiero bautizar. Gracias. Amén. Qué poderoso es nuestro Señor, ¿verdad? Que hasta nace que nuestros propios hijos intercedan por nosotros, ¿verdad? Y a veces, esa es la fe. No dice que no dice la palabra de Dios que el que no tenga el corazón como de un niño no será digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños creen. Los niños pero no creen como nosotros, con dudas, sino creen con verdad y con firmeza en su corazón. Y esas son las dos. Eso es lo que hoy día vamos a hablar, de lo que significa fe. Otros dos términos del significado de fe. Y vamos a hacer la prédica rapidito para poder pasar al bautismo. Gracias al Señor por el testimonio de mi hija. Yo sé que en su tiempo ella va a seguir creciendo en fe, va a seguir creciendo en el Señor. Y va a seguir testificándonos cómo Dios se va manifestando en su vida de ella. Amén. Amén. Hoy día tampoco está el hermano Fernando, así que vamos a tener que abrir nuestras Biblias. No va a haber nada aquí. Entonces, vamos a seguir en Hebreos 11, porque lo que estamos haciendo ahorita son pasos de fe, ¿verdad? Y estamos aprendiendo de lo que significa la palabra fe, que no es solamente creer, ¿verdad? Porque repetimos, en Santiago dice, los demonios creen y le tiemblan a Dios. Amén. Los que no tienen Biblia, atrás hay Biblia. Atrás, pásale. Hemos estudiado la fe de Noé, una fe que rompía el sistema. Una fe que era una persona que tenía un carácter de fe. ¿Qué es un carácter de fe? Un carácter con características de Dios en su vida. Un carácter que mueve el sentir de Dios, que mueve la condición de su vida hacia delante de Dios. Esa es fe. Es que la posición en la que nosotros podemos mueve el corazón de Dios a nuestro favor. Porque obedecemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia donde está Moisés y dice que Israel está luchando y estaba Aarón, ¿verdad? ¿Con quién más estaba? Estaba Aarón y otro más. Estaban levantándole los brazos a Moisés. Aarón y Hur, ¿verdad? Se lee Hur, ¿verdad? Estaban levantando los brazos a Moisés. Aunque no lo crean, ahí la palabra en el hebreo significa la palabra en el hebreo significa emuná, que él mantenía los brazos firmes. Y emuná viene a ser una definición
o un término que define la palabra fe, que significa mantener firmeza delante de las batallas. Entonces, fe también significa firmeza. Y la palabra fe, traducida en el hebreo, es emuná, y la encontramos en diferentes capítulos de la Biblia, de diferentes maneras, con diferentes acciones, en diferentes tipos de hombres. Por eso es que la palabra fe no la podemos definir con solo creerle a Dios, ni solo creer a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? La fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Pero ¿de qué obras está hablando? ¿De portarse bien? Por eso tenemos fe, demostramos nuestra fe portándonos bien. Conozco gente que no es cristiana y que se portan mucho mejor que muchos cristianos. De verdad, la palabra fe es portarse bien, es no mentir, no pecar. Conozco gente que no miente, que no le gusta la mentira y no son cristianos, no creen en Dios. Fe es leer la palabra de Dios, es alimentarse de la palabra de Dios. Conozco satanistas que se leen la Biblia. La fe es arrepentirse de sus pecados, llorar y quebrantarse delante de Dios y seguir pecando. Conozco mucha gente que para pidiendo perdón todo el tiempo y dice creer en Dios y comete el mismo error, siempre cae bajo el mismo error. ¿Y eso es fe? No estoy criticando a nadie, estoy poniéndome yo mismo delante de Dios, porque todo lo que les hablo es algo que yo mismo he examinado en mi propia vida. Fe es decir, venir a la iglesia todos los domingos y decir yo congrego con ustedes en la iglesia y soy un hombre de fe porque le sirvo a Dios. O fe es creerle a Dios en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo de vivencia. Por eso que dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y cuáles son las obras que quiere nuestro Dios delante de nosotros? Dice que Él tiene un pueblo que lo adora a Él, espíritu y en verdad. Otra definición de la palabra fe es verdad. Emuná también la encontramos en Jeremías. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leer nuestra Biblia. Jeremías 5:1. ¿Quién lo encontró? Vamos a hablar para que el hermano Fernando se cure rápido. 5:1, Jeremías 5:1. Jeremías. Yo lo tengo, pero quiero encontrarlo en nuestra Biblia. Quiero ver cómo se lee. Ahí en la computadora hay una Biblia online. ¿Sí? Dice. ¿Quién lo lee? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Está hablando de un juicio, está hablando de arrepentimiento y está hablando de acciones de un pueblo. Pero dice que baste uno que practique ¿qué? La justicia y la verdad. Estas son las características de personas que tienen fe. Estas son las obras que hace un hombre de fe. Busca la justicia de Dios y la practica.
y vive en verdad delante de Dios, y no solo delante de Dios, sino de los hombres también. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio hace que seamos íntegros delante de Dios. ¿Y una persona íntegra qué es? Una persona que no tiene doble vida, que es uno delante de Dios y delante de todos, y que mantiene un testimonio delante de Dios y delante de todos. Claro, nosotros tenemos nuestro propio secreto, nuestra propia intimidad con Dios. No estoy diciendo que vayamos delante de las personas o vayamos a hablar nuestras cosas íntimas con todo el mundo. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro comportamiento delante de Dios sea testimonio para los hombres. Y así podemos predicar sin hablar. Eso es un hombre de fe. Un hombre de fe no te hace predicar en un púlpito. Un hombre de fe no te hace salir y predicar y repartir volantes. Un hombre de fe es aquel que se somete a la justicia de Dios, a la palabra de Dios. Para eso leemos la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios para ir y decir que sabemos mucho y que investigamos y que tenemos dones de maestros y tenemos harto conocimiento. Por eso que dice, a tu fe ponle conocimiento, y al conocimiento ponle dominio propio. ¿Por qué? Porque una fe con conocimiento a veces ya te crees el todopoderoso, te quitas del lugar de Dios y comienzas a juzgar. La palabra de Dios no es para juzgarla, para juzgar a nadie. La palabra de Dios es para ponerle nuestra vida y vivir íntegro delante de Dios, en justicia delante de Dios. Por eso una de las definiciones de fe es justicia y verdad. ¿Ya tenemos cuántas definiciones? La primera, ¿cuál era? Obediencia. La segunda, convicción. La tercera, ¿qué más? Cuando Moisés levantaba las manos era firme delante de Dios. Él mantenía una firmeza delante de Dios. ¿Qué es una persona firme delante de Dios? Una persona firme delante de Dios no solo es una persona que se sabe arrepentir delante de Dios, no es alguien que está rígido. Una persona firme es una persona que se mantiene en el camino a pesar de todo, a pesar de las batallas, a pesar de que él está viendo la lucha, él sigue glorificando a Dios. Por eso que dice que Moisés levantaba las manos y el pueblo de Dios ganaba la batalla. Eso está en Éxodo 17:12. Dice, cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se levantara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho. Así pudo Moisés mantenerlos firmes. Y si lo buscan en el hebreo antiguo también, firmes, ahí se traduce como emunah. Firmeza. Firmeza en las batallas. Hay un, ¿cómo se llama el cantante? El que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. ¿Han escuchado esa canción? Su testimonio de él es un ejemplo que podemos decir. Porque él dice que una vez él cuando comienza a cantar, dice que él estaba completamente mal. Y él decidió no reclamarle a Dios, sino levantar sus manos, que aunque no tuviera fuerza, adorarlo. Eso es fe. Que a pesar de las situaciones que nosotros estemos pasando, seguimos adorándolo en justicia y en verdad. Seguimos creyendo que Dios es un Dios justo. No le reclamamos. Cuando le comenzamos a reclamar a Dios, creemos que Dios es injusto y que eso no nos toca vivir a nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas que le pasan a un cristiano que ama a Dios, le pasa para bien. Entonces, si creemos que es un Dios justo, ¿por qué le reclamamos cuando estamos pasando por la batalla o por la tribulación? ¿Por qué creemos que no merecemos eso? Si ninguno es digno de lo que está, de la gracia ni del cielo, ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Quién es el único digno y el único bueno? Jesucristo, nuestro Señor.
Hasta el mismo Jesús, cuando le dicen, tú, Señor, bueno, dice, no hay ni uno solo bueno, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, ni él mismo se creía bueno. Porque si él decía, yo soy bueno, ya estaba pecando. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, pero sí, me porto bien, soy bueno con los demás, no me lo merezco? ¿De verdad crees que te mereces algo? Si no fuera por Jesucristo, tuviéramos cuántos tipos de cosas en nuestra vida. Si no fuera por la gracia de Jesús en nuestra vida, entonces eso es vivir en justicia y en verdad. Recordar en cada uno de nuestros caminos que la única verdad que nosotros tenemos es Jesús. Que la única justicia que nosotros tenemos es la cruz de Cristo. Entonces cuando recordamos eso en cada andar, en cada caminar, nos comportamos como cristianos. No nos comportamos como cristianos que quieren aparentar una santidad, sino vivimos en espíritu y en verdad de Dios. Por eso que Juan el Bautista, cuando bautizaba, decía, yo te bautizo, sí, para arrepentimiento, pero va a venir uno que no te va a bautizar solamente en agua, sino también en fuego y en espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida, comenzamos a tener un trabajar. El bautismo, yo creo que el bautismo, como dicen algunos, del Espíritu Santo, es un trabajar diario. Yo no puedo decir que existe o que no existe. Yo pasé una llenura del Espíritu Santo y me preocupo por todos los días de mi vida personal, vivir lleno del Espíritu Santo, porque ¿qué me sirve estar un día y los demás días no? ¿Verdad? Si somos recipientes, ¿verdad? Si somos templos, entonces ¿de qué está lleno nuestro templo? No voy a hablar de teología, no voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de significados, si estamos llenos del Espíritu Santo o no estamos llenos del Espíritu Santo, que cuando recibimos a Cristo. Lo que sí sé es que un cristiano tiene que andar preocupado por andar con el Espíritu Santo todos los días de su vida, sin ofenderlo. Lo que sí sé es que un cristiano tiene que andar preocupado por vivir en justicia y en verdad. Y vivir en justicia y en verdad es vivir delante de Dios, no perfecto, pero sí apartado. Un cristiano no es perfecto. Un cristiano es apartado a la verdad del Señor. O sea, que nosotros no caminamos mirando nuestro propio camino, sino que nosotros caminamos mirando la justicia y la verdad de Dios. Y Él hace su voluntad en nuestra vida. Que renunciamos a nosotros mismos hasta nuestras promesas. Como lo decía en el primer culto, Dios no quiere un pedacito de ti. Dios no quiere solo que tu sacrificio. Dios ya dio el único sacrificio. Dios quiere todo de ti. Todo. Hasta tu bendición. Y no estoy diciendo que le des todo al pastor. Ojo. Estoy diciendo a Dios. A Dios no le damos un pedacito de nuestra vida, sino todo. Porque Él no murió por un pedacito de tu vida. Él murió por tu salvación en la eternidad. Por eso que dice que el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Porque aunque pases por desiertos, no vas a tener sed. No vas a sentir la necesidad de reclamar, sino vas a darle gloria a Dios. No vas a ser como Israel, que no miraba la gloria de Dios, sino miraba su condición. Por eso que el cristiano tiene que ser firme. Por eso que fe significa ser firme. O sea, mantener tu posición como cristiano, aunque estés pasando por un desierto. Hoy mi hija se va a bautizar. Y no porque se bautice, no va a decir que no va a pasar por su desierto. Pero lo único que le va a ayudar en su desierto no va a ser ni su papá ni su mamá, porque son pastores, sino la comunión con el Padre que está en los cielos. Es la única forma. Jesucristo era Dios. Jesucristo era todopoderoso, pero Él vino como hombre acá. Y Él en el desierto no se basó en su fuerza ni en su autoridad, porque la tenía. Él tenía autoridad. Porque cualquier hombre no puede decir, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego por ustedes. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para recobrarla. No hay ni un hombre en la tierra que pueda hacer eso hoy. Ni el más millonario del mundo. Él sabía la autoridad que Él tenía. Él conocía a su Padre.
Él sabía el vínculo que tenía con su padre. Él no era cualquier hombre. Pero él no se basó en sus fuerzas ni en el desierto, sino en la palabra de su padre. Porque eso que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso que aunque el que es cristiano y se mantiene firme y obediente delante de Dios, el que se mantiene en la verdad y en la justicia de Dios, o sea, que eres verdadero delante de Dios, y mantienes en la verdad de Jesucristo, que eres tú, la única verdad que tú tienes, que andas como Abraham, como extranjero, y que eres ajeno a todo, que nada te pertenece, sino que todo le pertenece a Dios. Sabe que aunque la enfermedad no te mata, que aunque estés enfermo y no sabes el final, tus oraciones van a ser para que Dios te cure. Pero ¿y si Dios no te cura? ¿Significa que Dios te falló? No. Los planes de Él son mejores que los de nosotros. Para la vista de los hombres, la enfermedad te está matando. Pero para la vista de un cristiano, Él se va con el Señor. Se lo lleva a Cristo. Y eso es la mejor ganancia que puede tener un cristiano. Esa es la mejor bendición que puede tener un cristiano. Que Jesús venga. Y volviendo a lo que es, que va a venir alguien y lo va a bautizar con espíritu y con fuego, el trabajar de nuestra vida nos va a ir purificando en ese fuego purificador que es el Señor. Ese fuego que va a quemar toda impureza, que nos va a ir limpiando. No significa que vamos a tener un solo día, yo no creo en eso personalmente, que vamos a arrodillarnos y alguien va a orar por nosotros y va a imponer las manos. Ojo, la Biblia no dice que va a ser la imposición de manos para el bautismo del Espíritu Santo, sino para la activación de dones. Eso es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo va a activar dones en nosotros por la imposición de las manos. Y también que va a haber sanación de enfermedades y todo, los dones se van a manifestar, pero no dice llenura del Espíritu Santo. Él andaba y oraba y el Espíritu Santo los llenaba. No se transmitía el Espíritu Santo de esa manera, porque nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. No porque le pongamos las manos a alguien significa que se va a llenar del Espíritu Santo. Esa vida tiene un trabajar con Dios. Yo he pasado, por eso he caído de rodillas y he orado. Pero yo no creo que las manos de ese hombre me hayan tocado y que él haya transmitido el Espíritu Santo a él. Yo creo que Dios me llevó hasta ese momento. Y en mi vida pasaron muchas circunstancias para llegar a ese momento. Y ese momento que ese hombre oró por mí, el Espíritu Santo lo guió a él en oración y me guió a mí en arrepentimiento. Y ahí es donde el Señor comenzó a hacer fuego en mi vida. Ese fuego que consume todo. Que somos nada. Que como dice el profeta, siento que me desvanezco delante de ti. Siento que no soy nada, que mi carne se desvanece delante de ti. El que ha estado delante de la presencia de Dios sabe que uno se siente que no es nada y solo caes y lloras y lloras y lloras. Pero eso no puede ser un día nada más. Andar con Dios, andar firme con Dios, es levantar nuestras manos aunque no sintamos ganas de levantarlas. Yo decía, Señor, ¿por qué Aarón y Hur levantaban la mano de Moisés y el pueblo ganaba? Porque no era la voluntad de Moisés levantar las manos, ¿o no? ¿O sí? Él quería levantar las manos, pero ya no podía. ¿Alguien ha intentado tener las manos más de 2 horas así? ¿Se imagina cuánto era una batalla? Si nomás creo que algunos de nosotros oramos 1 hora y ya estamos durmiendo ahí en la banca, se rodeamos. ¿Se imaginan estar orando así, con las manos levantadas y saber que cada vez que las bajas, alguien de tu pueblo muere? No estamos hablando de perder una guerra, estamos hablando de que gente muere. Y que cada vez que tú bajas las manos, gente está muriendo y el pueblo va perdiendo. ¿De verdad creen que Moisés quería bajar las manos? Sino que ya no tenía fuerza para bajarlas, para subirlas, perdón.
Él quería, pero no podía. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros así? Que queremos adorar a Dios, queremos levantar nuestras manos, pero no podemos. Algo no nos permite. Para eso es la iglesia. ¿Vieron que la palabra se hace uno sola? A Moisés necesitaba que Aarón le levantara la mano porque él quería, pero no podía levantar las manos. No tenía las fuerzas físicas, pero sí tenía dos personas que le ayudaban a levantar las manos y el pueblo comenzaba con la victoria. Para eso Dios creó la iglesia. No para que digan, ahí hay más milagros, allá hay más palabra, allá hay más unción. Cuando viene el pastor, ponen la mano y se caen como cuando le echan un baigón a la cucaracha y comienza a temblar. No. La iglesia es para levantar nuestras manos los unos con los otros y clamar todos juntos: ven, Señor Jesús. Nos instruimos en la justicia y en la verdad de nuestro Dios para poder ser, para que la palabra de Dios sea lumbrera en nuestros caminos. No la palabra de los líderes o de los pastores, sino la de Dios. Lumbrera en nuestros caminos para sobrellevar las cargas los unos con los otros y todos juntos esperar la venida de Cristo en nuestra vida. Y cuando Él venga a arrebatarnos y nos venga a llevar, y todos clamamos con nuestras acciones, no con nuestra boca. Evangelizamos y ahí estamos clamando que el Señor Jesús venga pronto. Estamos diciéndole: arrepiéntanse, porque está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace firmes delante de Dios. Por eso es que ¿mi celular está ahí? Pásame, que no veo la hora. Por eso es que para hablar de Abraham como hombre de fe, por favor, como hombre de fe, tendríamos que pasar muchos cultos. Muchos cultos, porque Abraham tenía una fe que movía el corazón de Dios. Que movía el corazón de Dios. Tanto que cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, Él intercedió y movió el corazón de Dios. ¿Cuántos de acá pueden tener una fe que mueva el corazón de Dios? Una fe que mueve el corazón de Dios, una fe que renuncia a sí mismo y que le cree a Dios sin ver, que le cree a Dios por convicción. Dice que Él salió sin saber a dónde iba. Estoy repitiendo lo del domingo pasado ahora. Él salió sin ver a dónde iba. Él salió como diciendo: Dios me ha dicho que vaya allá. O sea, una voz le habló, ya poniéndolo en términos naturales, una voz le habló y le dijo: sale de tu casa, ¿no? Y vete a la tierra donde te voy a llevar, a la tierra prometida. Y él salió sin ver, sin saber a dónde iba, pero Dios le dio una visión y le dijo: ¿ves las estrellas de los cielos? Y dijo: así será tu descendencia. A un hombre que no tenía hijos y no tenía casa, que no tenía hijos, no tenía nada, le dijo: así como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. No le dio ni un pie para que él crea por una presencia o por algo, porque se iba a la nada a buscar hijos de una mujer que no le podía dar hijos porque ya tenía tanta edad y que ya había demostrado que era estéril. Y él le creyó a Dios, salió de su casa, y cuando la noche era más oscura, había algo que le recordaba la promesa de Dios, porque él levantaba su mirada. Y cuando Satanás en la noche le decía: mira, estás en el desierto, no hay nada, ¿quién te va a dar hijos acá? Él levantaba su mirada y miraba las estrellas y decía: así será tu descendencia. Entonces, hermanos, cuando la noche es más oscura en nuestra vida, cuando pasa más tiempo en nuestra vida en la oscuridad, tal vez, y el desierto se hace más oscuro, levanta tu mirada al cielo. Levanta tu mirada al cielo y recuerda las promesas de Dios en tu vida. Eso es fe.
eso te va a ayudar a mantenerte firme delante de Dios. Eso te va a ayudar a ser íntegro delante de Dios y vas a dar un testimonio de fe a los hombres. Tenemos como conceptos que el cristiano tiene que ser perfecto. Los cristianos cometemos errores, los pastores cometemos errores, los líderes cometen errores porque somos hombres como todos. Moisés cometió errores. Yo creo que no hay hombre como Moisés en la Biblia que le haya brillado el rostro y haya estado 40 días con Dios, tanto que el rostro le resplandecía. No he visto ni un hombre que haya regresado y haya estado con Jesucristo, que fue Moisés en días. Moisés era un gran hombre de Dios, pero también pecó delante de Dios. Se llenó de ira delante de Dios. Rompió los mandamientos escritos por la mano de Dios. Nuestras acciones delante de Dios no nos hacen hombres perfectos delante de los hombres. Muchas veces no vamos a quedar bien con los hombres, pero sí vamos a quedar bien con Dios. Moisés cometió muchos errores. Abraham cometió muchos errores. ¿Cuál es si Dios nos manda a ser santos? ¿Cuál es el testimonio de fe que esos hombres nos dejan? David, hombres verdaderamente de fe, que sabían acercarse a la presencia de Dios, sabían arrepentirse de pedir perdón delante de Dios, sabían establecer sus caminos bajo los estatutos de Dios, sabían renunciar a ellos mismos por darle lugar a Dios. Abraham se equivocó. Abraham entregó a su mujer y hasta de su error Dios lo cuidó, porque la palabra lo dice: aunque fueses torpe, una cosa es torpeza y otra cosa es ligereza. El torpe se tropieza y cae. El que anda con ligereza cae a propósito, porque le gusta caerse ahí. El torpe camina y por torpeza se cae. Podemos cometer torpezas. Dice que aunque fueses torpe, mis caminos aún se van a realizar en tu vida. Mi voluntad aún se va a realizar en tu vida. Podemos ser torpes. No estoy diciendo que a propósito seamos torpes, porque eso ya pasa a ser ligero. Pero Abraham pecó por miedo, por temor, y su fe fue transformada. La fe es transformada de desierto en desierto, de lucha en lucha, de arrepentimiento en arrepentimiento. Tu fe es transformada. Por eso la Biblia dice que todos nacemos con la misma medida de fe, pero no todos morimos con la misma medida de fe. Todos tenemos una fe como un grano de mostaza. Y nuestra fe tiene que ser acrecentada. ¿Y quién es capaz de darle crecimiento a nuestra fe? ¿Nosotros mismos? No podemos darle crecimiento a nuestra fe. Yo no puedo decir yo creo más porque yo quiero creer más. Dios trabaja mi vida cada vez más. Por ejemplo, el testimonio que dio mi hija. Yo casi muero en un incendio. Estaba en el B3. El incendio comenzó como ahí donde está el equipo de música, de sonido. Yo no podía salir por el huequito, porque me subí un palco. Yo nunca subo palco, imagínense con este cuerpo subir un palco delgadito. Y los chinos me comenzaron a jalar los pies porque llegué al hueco y mi cuerpo no salía. 3 de mi grupo murieron. Y cuando el humo me tapó la boca y ya no podía respirar, una voz me dijo: mira a la izquierda, y había un huecazo ahí. Y por ahí pude salir, y todavía saqué mi termo con agua. Y los chinos jalándome los pies. Y me subí B1, B2, B3 y el primer piso por un tubo. Yo hasta ahorita no entiendo cómo lo hice. No entiendo cómo subí rápido por ese tubo, porque ahorita me dicen sube por un tubo y no
no puedo subir, no me imagino cómo subo por un tubo, pero lo subí. Y no creo que fui yo. Entonces nuestra fe es trabajada. La fe que tengo hoy no es la misma fe que tenía hace 1 año o 2 años, o cuando comencé. En todos los hombres la fe crece de diferente manera. Yo no puedo decir que la misma forma en que mi fe crece va a crecer la de los hermanos, porque de repente Dios trabaja hoy su vida y de repente lo lleva a un nivel de fe distinto, porque dice que uno siembra, el otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. Y la fe es igual en nosotros. En mí es así, en usted es diferente. Por eso que es necesario estar delante de Dios para poder discernir el tiempo de Dios en nuestra vida. Porque si te toca llorar, vas a llorar y te vas a gozar en ese tiempo. O sea, vas a disfrutar el tiempo de llanto en tu vida. Y lo vas a entender. Por eso que es necesario vivir delante, en espíritu y en verdad. O sea, vivir en delante de Dios. Esas son las obras de un hombre de fe. Vivir con firmeza delante de Dios. Vivir en justicia delante de Dios, buscando su justicia de Dios y buscando la verdad de Dios. ¿Qué es lo que quieres que en verdad aprenda? En el desierto, Israel iba caminando y ellos solo se iban quejando. Y decían, ellos preferían ser esclavos. Esa es la fe de un cristiano hoy. Que él prefiere ser esclavo y tener comodidades y que todos los días, perdón, pero yo le voy a decir que vengan a la iglesia y que los oren y estar siempre sentados y que nadie los active en una vida y que el pastor siempre les diga, por estar sentados en la iglesia van a ser santos y van a ser salvos y Jesucristo nos va a llevar. Y es mentira, porque Dios no se va a llevar a un montón de egoístas que no predicaron lo que les enseñaron. Porque no estamos en tiempo de jugar a ser cristianos, por eso es que hablo así. De verdad Dios va a llevarse a un grupo de egoístas que están ahí encerraditos cuidando su santidad, sin salir y decir, Él es el Rey de Gloria, sin ir y orar, porque hay gente que se está muriendo sin Jesucristo. Y no estoy diciendo que mañana vayan y salgan a la calle y repartan volantes, no, con nuestra vida diaria, conforme a lo que Dios nos va llamando, con discernimiento, orando para que Él sea el que dé la oportunidad. Eso es vivir en espíritu y en verdad. O sea, la realidad que tú vives el día a día, ahí tiene que estar Jesús. Pero Israel no. Israel salió de la esclavitud, el Señor lo rescató y ellos querían todo cómodo. Y Dios les dio todo cómodo, porque ¿a quién le llueve comida del cielo hoy? A nadie. Y menos maná. Tenían pan y carne, pero ellos se habían acostumbrado a ser esclavos. Y es esa mente esclava que nosotros tenemos que renunciar. A esa mente donde el hombre nos quiere llevar al sistema. Oye, ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué eso te pagan? Oye, mira que los tiempos no están para desperdiciar un día de trabajo. Trabájate. ¿No? Ese sistema que nos dice, no ores porque te van a juzgar. El sistema que dice, acepten al matrimonio de ambos sexos, acepten el aborto. El sistema que te quiere llenar de temor y decir, no salgas a la calle, no hables porque te puedes contagiar. Todo con prudencia. Es el sistema que cada vez nos quiere callar más la boca. Nos quiere hacer que seamos cada vez seres, como dice la Biblia, una generación, ¿cómo es? Una generación sin afecto natural, amadores de sí mismos. Yo me cuido porque no quiero contagiar. No, que no voy a hablar la palabra, que se queme. Yo estoy salvo. Va a haber una generación así, sin afecto natural, o sea, te amo, te quiero, Dios te bendiga, por acá. Pero no vamos a poder salir y testificarlo, porque por acá es fácil decir un montón de cosas. ¿O me equivoco? Porque los deditos se escriben bien rápido, ¿no?
Por acá es fácil decir, perdóname, no lo quiero volver a hacer. Y lo mismo hemos hecho con la oración. Creemos que ya la oración es arrodillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname por todo lo que hago, ya Dios me perdonó, y no hay arrepentimiento convencido en nuestro corazón. Porque el arrepentimiento de verdad, ¿qué hace? Da frutos. Por eso dice, váyanse y hagan frutos dignos de su arrepentimiento. Por eso Jesús decía, vete y no peques más. No porque me pidas perdón 1000 veces significa que Dios te perdona las 1000 veces que le pides perdón. Sí, te perdona. Pero ¿cuántas veces más? Si de verdad no estás pidiendo un perdón de corazón, un perdón es un corazón quebrantado delante de Dios. Es algo que tú has sentido que le has fallado a Dios, que no has podido más. Vayan a prepararlo, Señor. Que no puedes más, que necesitas, como David dice, no quiero caer, prefiero caer en tus manos. ¿Se imaginan lo que, si entendemos las grandes dimensiones de Dios, se imaginan lo que Dios le podía hacer a David? Prefiero caer en tus manos que en las manos de mis enemigos. Él no tenía miedo a sus enemigos, pero él quería estar delante de Dios bien. Esa es una fe firme. Una fe que en el desierto puede ver los milagros de Dios. Por eso es que es necesario mantenernos firmes, mantenernos en la justicia y en la verdad de Dios. 3 características más de la palabra fe: justicia, verdad y firmeza. Apunte que al final de todo voy a preguntar cuántos significados he dicho. En Deuteronomio 34:2 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectos. Es un Dios de verdad. No solamente que es de real, sino que Él ama la verdad. Y la verdad no siempre es tu realidad. Ojo. Es difícil de entender, pero la verdad que tú vives, la realidad que tú vives, Deuteronomio 32:4. La realidad que tú vives no siempre es la verdad de Dios. Es el tiempo de Dios en tu vida, pero la verdad de Dios es la que está escrita en tu palabra, que tú eres más que un vencedor. La verdad de Dios es que aunque pases por fuego, por aguas, Él estará contigo, porque un alto precio pagó por ti, que Él nunca te va a abandonar. Y eso es difícil cuando estamos en la angustia, en la tribulación. Es difícil de ponerlo en nuestra mente. Por eso dicen, recuerda los grandes momentos que estuve contigo. Jesús lo hizo en la cruz. Por eso que Él recordó los grandes momentos que pasó con Dios. Como es aquella gloria que pasamos una vez en la creación, dice. Entonces Dios, una de las características del carácter de un hombre de Dios, de un hombre de fe, o de la palabra fe en nuestra vida, son esas 3: justicia, verdad y firmeza. Cuando Abraham salió de su casa caminando con firmeza, con una justicia en su cabeza, con un mandato de Dios y con una verdad. A pesar de que él miraba una realidad distinta, la verdad que él vivía es que Dios allá lo iba a bendecir. Sin mirar ni una pizca de bendición. El problema de la iglesia hoy es que muchos quieren sentir para creer. Y la iglesia no es sentimiento. Al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo no hay que sentirlo para creerlo. Hay que creerle porque Él ya murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que hizo Abraham. Él salió creyendo sin sentir, sin mirar.
sin poner sus sentidos naturales, sino sus sentidos espirituales. El sentido natural del hombre va a echar a perder la obra de Dios. Por eso que Jesús le pudo decir a Pedro: aléjate de mí, que me eres de tropiezo. Apártate de mí, Satanás. ¿Te imaginas? Porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El sentimiento del hombre, como hombre, echa a perder la obra de Dios. Pero la verdad de Dios en nuestra vida nos eleva y hace que nuestra fe sea una fe edificada, sea una fe que pase de nivel, que sea una fe prosperada. Nuestra fe va siendo prosperada, no porque declaremos, decretemos o digamos van a suceder, sino esto de forma a nuestro nivel de fe. Nuestras obras van a hablar de nuestro nivel de fe. Nuestra actitud como cristianos va a decir si eres un hombre de fe o no. No cuántas palabras bonitas digas o cuántos discursos digas, sino cómo te comportes delante de Dios. ¿Quién es tu verdad y quién es tu justicia? ¿Con quién te mantienes firmes? ¿Eres firme delante de la enfermedad o eres firme delante de Dios? ¿A quién le levantas tus manos o te dejas vencer? ¿O te buscas a alguien que te levante las manos? Porque aún quieres adorar a Dios sin fuerzas. O sea, ni en tus propias fuerzas te basas. Y mantienes tu firmeza delante de Dios. Vamos a orar. Hermana Emily, habiendo escuchado tu testimonio de fe, ¿ya? Te bautizo en el nombre de Jesús. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un aplauso para tu Señor. ¿Okay? Estamos felices porque la Biblia dice: ir y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y al que cree, que sea bautizado, ¿verdad? Entonces, cada quien, yo no le exijo a mis hijos que se bauticen, por eso nosotros todos nos hemos bautizado, aunque yo quería que se bauticen hasta el final, le dije: no te quiero entender. Pero yo creo que, como dice mi esposa, es una convicción en el corazón. A Emily no le hemos dicho no hemos convencido de nada, ella ha nacido y hemos preparado el camino para que se bautice. Entonces ahora le pido sus oraciones, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús se bautizó, por el mismo Espíritu Santo él fue llevado al desierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser tentado. Entonces todos necesitamos que oren por las vidas que se están bautizando, para que se cumpla esa palabra que dice: la cruz está ante mí, ¿verdad? El mundo te hace, ¿verdad?
y que ha decidido de verdad seguir a Cristo. Y como dice la palabra de Dios, que ella cuando pase por la noche oscura pueda levantar su mirada y mirar a los cielos y mirar las estrellas y ver la promesa de Dios en su vida. Amén. Y todos nosotros podamos testificar un día a nuestro Señor Jesús de esa manera y no volver atrás y esperar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar palmas a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a hablar para terminar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque me dejas ver todo esto, Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Padre. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias porque tú solo eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias porque nos rescataste, Señor. Gracias porque hoy podemos ver tu grandeza y tu misericordia. Gracias porque nos ayudas a ser firmes y seguir avanzando. Que aunque queramos a veces desistir, tú sigues diciendo, sigue avanzando. Sigue avanzando. No te eches para atrás. Seguimos avanzando porque la lucha es fuerte hasta que vemos, Señor, tu bendición, Señor. Gracias, Padre. No permitas que nos vamos atrás de ninguna manera. Haznos fortalecer nuestra fe, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios. Porque tú empezaste esta obra y tú la perfeccionarás, Señor. Porque esta es tu obra. Esta es tu casa, Señor. Porque todos los que estamos aquí te pertenecemos a ti, solamente a ti, Señor. No volvemos más atrás. Nos enamoramos de ti, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es emocionante ver cómo tus hijos van creciendo. Si un día no hubiera creído en lo que Dios me decía, de repente no estuviera viviendo esto. Si un día no hubiera insistido o no me hubiera mantenido firme y hubiera tirado todo por la borda, de repente no estuviera viendo hoy a mi hijo bautizándose. Y yo mismo, por mis sentimientos, hubiera echado a perder el plan de Dios en mi vida. Hay una frase muy fuerte que una vez me la dijeron, que dice: a Dios le importa lo que vivas, pero no le importa lo que sientas. Le importa lo que tú mereces. Nuestra vida tiene que ser obediente delante de Dios. Y espero tener fuerzas para seguir avanzando todo el tiempo. Que Dios deposite en nosotros fuerzas para seguir avanzando en los caminos de Dios. Y vernos un día del cielo y decir: hermanito, llegamos a la meta, pudimos. ¿Se acuerdan que estábamos en el templo orando? Mira, ya está, se salvó. ¿Te acuerdas que estábamos allá orando por ese enfermo y falleció? Pero está allá, mira, sentado con su familia, se lo ha encontrado. Ahí está Jesús, allá vamos. Y está de fiesta. Porque nuestra esperanza no es vivir cómodos acá. Nuestra esperanza es vivir cómodos allá. Allá está nuestra casa, allá está nuestro lugar. Ahora entiendo por qué Jesús decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Decía, pero ¿será que no
no tenemos que sentir pena, sí. Pero nosotros cuando nos despedimos de alguien que fallece en la tierra, sabemos que no está muerto. Si es cristiano, si le predicamos la palabra de Dios, sabemos que Él no está muerto, que no nos vamos a encontrar allá y que Él ya se graduó, pero que seguimos para llegar a la meta y no perdernos, porque la meta es el cielo, ¿verdad? Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.